Vamos a comenzar entonces con la clase del día de hoy. Ya hemos visto entonces la creación de las tablas, perdón, la base de datos en modelo relacional. Y ahora vamos a pasar del modelo relacional, las tablas que creamos anteriormente, todo ese diseño, a efectivamente a escribir esta base de datos con un lenguaje de definición de datos conocido como SQL. ¿Ya? El lenguaje o la extensión .sql se ocupa en amplios tipos de bases de datos, pero va variando efectivamente de cuál sea el tipo de base de datos que usa. Por ejemplo, Oracle, MySQL y SQL Server prácticamente son muy similares, pero hay leve diferencia entre ellos que hacen que cuando escribo un código en uno de estos lenguajes sea completamente distinto. Por ejemplo, ustedes ya saben programar, ¿cierto? Ya han pasado por lenguajes como Python, algunos quizás conocen algún otro lenguaje, Java, etcétera. Y ustedes tienen que definir tipos de datos para los tipos para lo que estén trabajando. Generalmente, cuando trabajo con un valor numérico, uno lo entiende que es un número, ¿ya? Pero hay distintos tipos de números, ¿cierto? Están los enteros, flotantes, reales, dobles, etcétera, etcétera, dependiendo del tipo de materia que estén viendo. Y acá pasa un poco lo mismo. Entonces, por ejemplo, yo sé que MySQL utiliza la definición de un integer, ¿ya? O sea, un entero. Pero en cambio, Oracle utiliza la definición del mismo dato como number. Entonces, prácticamente las estructuras son iguales. Hay muchos comandos que son muy, muy similares, pero hay tipos de declaraciones de datos que varían uno de otro. Entonces, eso nos pudiese causar algún, entre comillas, inconveniente posteriormente. ¿Qué es lo que vamos a ver nosotros entonces? Vamos a estar trabajando acá con lo que serían las consultas básicas, al menos el día de hoy, con lo que tiene que ver con la creación de una tabla, de una base de datos, con la alteración de una tabla, con el drop, que sería eliminar, y con el truncate, que en este caso sería, valga la redundancia, truncar, que también es una especie de eliminar dependiendo de cómo se vea. Después de esto vamos a ver integridad de las bases de datos para poder saber entonces cuándo es un dato único, cuándo es un dato foráneo, en este caso es una clave foránea, la foreign key, se va a utilizar entonces el concepto de constraint. Esos son comandos claves, ustedes se los van a tener que aprender igual como se aprenden en programación, lo que es un while, lo que es un if, lo que es un for, etc. Acá prácticamente es lo mismo, tienen que saber qué es lo que hace y cuándo utilizarlo. Por otro lado, después vamos a ver lo que es la inserción o la manipulación de los datos, principalmente mediante la inserción, actualización, eliminación, unión, control de transacciones, etcétera. ¿Ya? Todo esto va a ser todo lo que nosotros vamos a estar viendo, principalmente con lo que nosotros queremos ver en SQL. Entonces, nuestro objetivo es lograr implementar una base de datos física mediante instrucciones de DDL y MDL, que son en este caso partes de lo que es el SQL como tal. Entonces, vamos a ver una estructura básica de definición de datos utilizando las principales funciones, que son el create, el alter y el drop. El truncate generalmente no lo suelo ver, no es una instrucción que se ocupe mucho, ¿ya? Pero las otras tres sí se usan bastante y cada vez que ustedes creen una base de datos, la alteren, etcétera, se utilizan mucho las tres primeras. Y la cuarta en general se utiliza así como muy rara vez, ¿ya? Por lo tanto, nosotros tenemos que tener claro primero con qué tipo de base vamos a trabajar. Nosotros, porque ustedes pueden después investigar por su parte, vamos a trabajar con una base de datos llamada Oracle, ¿ya? Entonces yo les pedí que crearan justamente una cuenta en esta página llamada Oracle Live SQL, ¿ya? La cual nos va a permitir a nosotros trabajar con código SQL, pero solamente de Oracle. Si ustedes toman un código que esté hecho en PHP para MySQL, perdón, en SQL, pero para MySQL, y lo copian y lo pegan acá, les va a dar muchos errores. Ya les van a salir unos errores que van a indicar hora, guión, un número y una pequeña descripción. Todos los errores van a decir hora, guión, algo. Ya no hora de hora, sino que hora sin H o RA. Ya que va a indicar que hay un error acá asociado. Por ejemplo, voy a poner cualquier cosa, se le doy run, acá me aparece, por ejemplo, una instrucción que sería, perdón, ahí, me dice que
la sintaxis, o en este caso la sentencia, es inválida, ¿ya? Pero si después, por ejemplo, pongo algún comando como create table algo y no sé, le pongo algo como esto, le doy en run, me aparece un error que dice hora. Entonces, cada vez que me aparezcan los errores hora, viene con un pequeño detalle. ¿Cuál es la gracia de esto? Es que yo voy a poder copiar este código tal cual y lo voy a poder mandar, por ejemplo, acá a Google. Y acá me va a empezar a explicar que este error ya es un error común. Posiblemente me va a decir que el error que tiene esto es que está mal creada la tabla. ¿Ya? Entonces probablemente ese código tenga que ver con que la tabla está mal creada, un error 904. Después ustedes, a medida que usen más esto, se van a ir aprendiendo los errores. Lo ideal obviamente es que no los tengan, pero a medida que vayan viendo muchos errores, se van a dar cuenta de ese tipo de cosas. Van a ver el código, me faltó un punto y coma, me faltó una coma, que son los errores más típicos que generalmente hay. Entonces, nosotros vamos a estar trabajando con Oracle, como les explicaba, y la base de datos de Oracle, y entiéndase que es la base de datos, porque Oracle también es una empresa que tiene muchos otros servicios, pero la base de datos de Oracle soporta al menos tres tipos de categorías de datos básicos, los cuales son datos de tipo numérico, datos de tipo de fecha y hora, y datos de tipo cadena, que son los suficientes, estos tres datos, para poder trabajar y hacer todo lo que nosotros queramos. Puede ser que por ahí digan que pueda faltar el booleano, pero se puede hacer fácilmente un booleano con un valor numérico, 0 o 1 y listo, ¿ya? Entonces, el booleano lo pudiésemos dejar de lado por ahora, pero ya con estas tres opciones tenemos prácticamente todo lo que necesitamos. Entonces, ¿cuáles son los tipos de datos numéricos que existen? Se los voy a presentar ahora un poco la estructura y después los vamos a ver más adelante, pero tenemos principalmente acá lo que sería el primer dato, que sería un tipo number, ¿ya? El tipo number significa que es un dato de tipo numérico, de hecho lo dice acá. Y nosotros sabemos que en matemática existen las precisiones. Este número puede ser más o menos preciso, dependiendo de lo que nosotros queremos, o nuestra parte entera, y además tenemos lo que sería una parte decimal. Entonces nosotros le podemos decir estos dos valores, una P y una S, como se indica acá en el código, para indicar entonces que tiene una parte de precisión y una parte entera. La precisión puede variar de 1 a 38, de acuerdo a lo que ellos establecieron en Oracle, y la escala de los valores de valores decimales pueden ir desde 1 hasta 22 bits, si no me equivoco. Bueno, sí, de aquí dice. No, perdón, esa es la cantidad de números que uno puede tener, que son los 22 bits. Y creo que tiene bastantes valores en realidad para poder agregar acá valores decimales. O sea, cuántos valores pongo después de la coma. Tiene un límite, obviamente, no es infinito. ¿Ya? Dentro de la base de datos, nosotros tenemos que entender que cada elemento tiene un peso. ¿Ya? Y para trabajar necesitamos un peso determinado. Los pesos en general se ven a través de los bytes. Entonces yo tengo, por una parte, lo que son los bits, ¿cierto? ¿Se acuerdan de los bits? De los bits después nacen lo que son los bytes, bueno, ahí con Y. Y después vienen entonces los kilobytes, etcétera, los megabytes, y todos van siempre en escala de 2 elevado a algo. Ya, esto es computación básica y acá inicialmente los espacios que están establecidos son bastante pequeños en realidad. ¿Dónde tengo acá el borrador? Son bastante pequeños por temas están pensados que antiguamente las capacidades del equipo, en este caso, eran bastante limitadas. Entonces, las bases de datos nos vamos a encontrar con ese detalle que yo en algunos momentos voy a tener que estar estableciendo este número de tamaño, ¿cuánto va a ser máximo? Por ejemplo, yo voy a decir que este número va a ser de máximo de 10. O sea, voy a poder poner un número de máximo 10 caracteres. ¿Ya? Los float prácticamente lo mismo. Los float son valores de valores decimales, exactamente, pero son parte de un subconjunto del valor number. El number acepta enteros y decimales y en cambio el float está pensado ya para directamente recibir decimales. Por lo tanto, es una opción, como dice acá, un subtipo del number. Por otro lado, dígame. ¿Tiene que ser en mayúscula? No necesariamente. Acá están, porque son, entre comillas, están escritos como títulos, pero los puedes escribir en minúscula.
Yo generalmente lo suelo escribir en mayúsculas y las variables las suelo escribir en minúsculas por temas de costumbre, pero no es obligatorio. De hecho, usted lo puede escribir en minúsculas y le va a funcionar igual. Lo que sí tiene que respetar después es cómo ingresa los datos a la base de datos, no cómo se crea la base de datos. ¿Ya? Eso lo vamos a ver después en unos minutos de forma práctica. El último dato, que este generalmente lo he visto muy poco que lo utilicen, es un valor de tipo lob, de tipo binario. De hecho, por eso se llama blob. Y es un valor que puede tener desde 4 gigas, acá dice, pero es un bloque de datos de tipo numérico que generalmente se ocupa muy poquito. Ya para lo que nosotros vamos a hacer se ocupa poquito. Para otras cosas, la verdad, lo desconozco. No es un dato que me haya interesado mucho en investigar, pero al menos nosotros lo vamos a ver muy poco y prácticamente nada. ¿Ya? Porque nosotros estamos viendo fundamentos por ahora, así que irnos con un dato tan particular y tan preciso no nos va a servir de mucho por ahora. Por otro lado, tengo lo que sería los datos de tipo fecha y hora. Para los datos de tipo fecha y hora tengo varias opciones, donde tengo, por ejemplo, date, que me va a permitir escribir un formato de fecha de acuerdo a un formato válido, día, mes, año, y esto va a cambiar dependiendo de la región en la que yo me encuentre. ¿Ya? Yo puedo cambiar el orden de la región y en algunos casos puedo poner día, mes, año, hora, minuto, segundo, pero en otros casos puede ser año, día, mes o mes, día, año y puede variar. Ya eso depende mucho de la región y cómo se trabaja, así que siempre hay que estar viendo el tema del territorio por el cual nosotros estamos rigiéndonos con el tema de la fecha. Están también los datos de tipo RAW. ¿Qué significa RAW? Bruto, crudo, ¿cierto? Entonces, lo que nosotros también podemos tener acá son datos de tipo RAW, los cuales no vienen con ningún formato de longitud ni de tamaño, pero sí tienen un tamaño máximo de 2000 bytes, o sea, un poquito menos de 2 kilobytes. Y estos deben especificar entonces que son de tamaño de tipo RAW. Y también tenemos lo que son los long RAW, o sea, RAW, pero más grandes, que pueden permitir hasta tamaños de hasta 2 gigas. Generalmente, todos estos que están hacia abajo no los vamos a usar. Vamos a quedarnos siempre con el formato DATE. Si ustedes buscan las definiciones de datos en otros tipos de bases de datos, por ejemplo, lo que es MySQL, van a encontrar que existe para cada tipo de dato un tipo de estructura distinta. Para el día, para el mes, para el año, para la fecha completa, para la fecha solo la estructura, para la hora aparte, etc. En cambio acá establece 4 o 5 valores y listo. Puede ser mejor, puede ser peor, sí, pero es la estructura que tenemos y que tenemos que acostumbrarnos. Después, cuando lleguemos a otra base de datos, hay que adaptarse a su estructura y respetarla solamente. Es como un lenguaje de programación. Ustedes aprendieron probablemente a programar con PSIN, ¿cierto? Vieron la estructura si, while, perdón, mientras, para, y luego ya se cambiaron a un lenguaje como tal, que fue Python, y la gran diferencia fue que ahora las palabras cambiaban un poco, pasaban de español a inglés. Aquí va a pasar algo similar, como le explicaba. En vez de pasar a number, en vez de usar number, probablemente tengamos que usar la palabra integer. Son pequeños cambios sutiles, pero que causan una diferencia de un lenguaje a otro. Por otro lado, y último tipo de datos, bueno, acá hay otros valores más asociados que son los row ID y los uRow ID, que son cadenas de datos en base 64 que están representados en una sola fila única y generalmente son valores con un identificador. De hecho, por eso viene el concepto como ID, que se autoidentifican dentro de la base de datos. El U significa que no tiene un signo, no tiene un orden, viene como de un define, no, si no me equivoco, viene como del concepto de sin tipo, y finalmente lo que hace es que le da un poco más de tamaño. Pero en realidad estos datos no los vamos a usar, pero también existen. Por otro lado, tengo lo que sí nos interesa a nosotros, que son los tipos de caracteres, cadena de caracteres. Ustedes saben que existen los string, ¿cierto? Por lenguaje de programación. Acá, los string para nosotros se van a conocer como varchar. En otros lenguajes literalmente se llaman varchar. Pero acá Oracle le llama varchar 2. ¿Por qué? Porque ellos antiguamente tenían lo que se llamaba varchar y después lo agrandaron un poquito más y lo dejaron del doble de tamaño. Entonces no hallaron nada más fácil que ponerle varchar 2. El varchar igual lo va a tomar, pero puede ser que les dé algún warning, alguna advertencia. Entonces lo que nosotros vamos a hacer en esos casos siempre va a ser trabajar con varchar 2. Y esto, si se fijan, trae paréntesis con un valor que es obligatorio, que es el tamaño.
Por ejemplo, yo le voy a decir, mira, los nombres máximo van a tener 10 caracteres. Entonces yo voy a tener que poner nombre, varchar 2, entre paréntesis, 10. Y si yo agrego un nombre con 11 caracteres, no se va a poder almacenar. O sea, solo se van a almacenar los 10 primeros valores. El 11 en adelante ya se pierden todos los datos porque yo en la base de datos, como antiguamente no era un tamaño muy grande el que teníamos, había que optimizar los espacios, eso se perdía simplemente. ¿Ya? No sé si les ha pasado que a veces tratan de escribir un comentario, dice tienes 5.000 caracteres y ustedes se pasan de esos 5.000 caracteres o tienen que reducir o simplemente el resto se pierde. ¿Ya? Es lo mismo. Nosotros vamos a establecer cuánto es el tamaño máximo de longitud permitida. Existe otra alternativa que nosotros podemos permitir caracteres Unicode, que son caracteres que ya pueden permitirse cualquier tipo de signo, cualquier tipo de símbolo, pero la diferencia es que son un poquito más grandes. Cambia un poquito la magnitud. Ah, no, no creo que mide lo mismo. Dice acá 4.000 bytes y 4.000 bytes. Tenemos la misma cantidad, pero la diferencia es que me acepta otros tipos de caracteres que en el varchar 2 no acepta como tal. Más que nada eso. En general, el único que vamos a usar va a ser el varchar, por temas de comodidad, porque generalmente siempre vamos a trabajar con una cadena de caracteres. Y puede ser que el char, pero el char solamente me va a permitir almacenar un carácter, o sea, una letra. No va a ser quizás tan óptimo, a excepción de que quizás yo quiera almacenar algunos estados, por ejemplo, el sexo, femenino, masculino, etcétera, cosas de ese estilo, y quiera dejar quizás una letra. Pero hay opciones quizás puedan ser un poco más prácticas, como utilizar un valor numérico, 0, 1, y dejar claramente que 0 significa tanto y 1 significa tanto. ¿Por qué quizás con el char no va a ser quizás tan adecuado? Porque con los char el problema que tengo es que tengo el uso de mayúsculas y minúsculas. Y eso puede ser contraproducente cuando quiero agregar un valor masculino y lo agrego con una M minúscula y otros lo agregan con M mayúscula. Ya sé que esto les puede parecer un poquito tedioso toda esta teoría, pero es necesaria para que la entiendan posteriormente cuando definamos y creamos nuestra primera tabla. Ahora, nosotros, como podemos ver acá, tenemos una tabla, que esto ya lo hemos visto, ¿cierto? Y acá, por ejemplo, cada uno de los campos que nosotros tenemos tiene que ser un tipo de dato. De acuerdo a los datos que yo les di, ¿qué tipo de código creen que sería cada uno? Este que está acá, ¿qué código sería? ¿O qué tipo de dato sería? Sería la pregunta correcta. Sería un numérico y también sería una PK, una primary key, perfecto. Acá al lado, ¿qué sería? Donde dice nombre. ¿Sería numérico también? ¿También sería PK? Sería de carácter en este caso. Por lo tanto, pudiesen decirme alfanuméricos o simplemente alfa, porque simplemente son letras. ¿Es posible que haya algún nombre con números? Puede ser, dependiendo de si el país lo acepta, etcétera. Sé que, por ejemplo, en Colombia hay una persona que se llama 6. Literalmente su nombre es el número 6. ¿Ya? Puede parecernos a nosotros raro, porque quizás acá en Chile no sé si se permitiría algo de ese estilo, pero puede pasar. Y eso va a depender, obviamente, del lugar y del contexto en el que yo me encuentre, qué tipo de regla establezco. ¿Ya? El apellido probablemente replique el mismo tipo de dato que el nombre, tanto en tamaño como en estructura. El sueldo, ¿qué sería? Pero acá tiene un signo. Entonces podría decir, como ya trae un signo que numéricamente no existe, entonces podría ser un varchar. ¿Ya? Pero como eso lo puedo agregar yo para mostrarlo, entonces sí pudiese ser numérico, porque quizás yo después voy a querer sacar el promedio, sacar el sueldo más alto, el más bajo. Entonces sí que voy a querer operar con estos datos de forma numérica, entonces me conviene dejarlo como valor numérico. Y acá por último, el código de trabajo, ¿qué sería? Perfecto, podría ser un alfanumérico o también un varchar 2, que es lo que habíamos visto anteriormente. Perfecto. Todos los campos que nosotros tenemos acá van a estar establecidos por un orden, por un tipo de dato, vamos a tener que cada tabla sí o sí tiene que tener su primary key y cada una de las columnas va a representar un determinado atributo. Esta columna que estamos viendo en este momento se conoce como la PK o como la columna donde está la clave primaria. De hecho, aquí se indica, está la clave primaria, donde nosotros tenemos un contexto, en este caso un atributo con un determinado valor para saber que sea único. ¿Hay algún dato aquí que se repita?
No. De hecho, cuando ustedes intenten insertar el mismo dato dos veces en la base de datos, si nosotros pusimos que la PK era esa, nos va a reclamar y nos va a salir un error hora algo que la PK ya está utilizada y que no se puede insertar con esa misma primary key. Otra cosa importante es que hay valores que también pueden ser numéricos sin ningún problema, como en el caso anterior, pero son columnas con valores genéricos, los cuales sí pueden repetirse sin ningún problema. ¿Cuántas personas pueden ganar 1.100.000 dentro de una empresa? Pueden ganar todas, o acá podemos ver que 4 o 5 personas están ganando ese sueldo, ¿cierto? O puede ser que ninguna lo gane dependiendo del tipo de empresa en la que estemos trabajando. Puede ser que todos ganen mucho más. ¿Ya? Por otro lado, tenemos lo que sería acá una clave ajena, una clave foránea, una clave externa, como ustedes la quieran llamar, pero para los compas la llamamos la foreign key o la FK, ¿cierto? Y acá tendríamos lo que sería la PK. Por lo tanto, esta clave que está acá lo que hace, ya lo vimos en ejemplos anteriores, es enlazar mis datos de esta tabla con otra tabla. Entonces ahora yo con este código de trabajo que yo tengo acá, puedo ir a la tabla trabajo, posiblemente se llame así, y sacar todos los datos que están con ese código y saber cuál es el nombre de ese trabajo que tiene ese determinado empleado. Acá, por ejemplo, vemos un esquema de una tabla que está creada, que ya existe, que esta base de datos se llama el esquema HR. Este esquema lo vamos a usar más adelante cuando queramos aprender a hacer consultas, ¿ya? Es un esquema, por ejemplo, donde nosotros tenemos el nombre de los empleados, los cuales tienen un registro histórico de sus trabajos, tenemos también los trabajos asociados, el empleado pertenece a un determinado departamento, ese departamento queda en una determinada localización, esa localización pertenece a un país y ese país pertenece a una región determinada. Así está creada esa base de datos, la cual vamos a utilizar más adelante, insisto, cuando queramos hacer consultas. Por ahora, vamos a tratar de aprender nuestras primeras creaciones de tablas. Vamos a tener que tener algunas consideraciones para crear cosas, ¿ya? Y estas son impuestas por Oracle. Como ustedes saben, en programación, ustedes pueden crear una variable que parta por un número. Pueden, por ejemplo, poner una variable 1, Juan, como nombre de variable. Tiene que ser al revés, ¿cierto? Juan 1, ¿cierto? Podría ser de esa manera. No puede empezar nunca una variable con un valor numérico. Primera regla, o una de las tantas reglas que hay en realidad, no hay un orden. Los caracteres válidos para crear nombres de variables, o en este caso de los elementos que vamos a trabajar, son mayúsculas, minúsculas, números, ojo, solamente guión bajo, signo peso y gato. Son las únicas opciones, o hashtag numeral, como ustedes quieran llamarlo. Son las únicas opciones que se permiten. Los nombres de las columnas y de los elementos deben tener entre 1 y 30 caracteres. Ese es el mínimo y ese es el máximo, ¿ya? Por otro lado, si nosotros queremos usar algunos identificadores en algunos momentos, vamos a tener que utilizar las comillas, ¿ya? Esas son las principales estructuras, las principales reglas. Después ustedes las pueden leer un poquito más, pero lo que me interesa es que no pueden partir por un número, solamente se aceptan estos caracteres y el nombre tiene que estar entre 1 y 30 caracteres. Vamos aprendiéndonos los códigos. Los códigos que vamos a trabajar, al menos en esta clase, son los siguientes. Son create table, que nos va a permitir crear una tabla. Son literalmente así los códigos, son muy sencillos en realidad de aprendérselos. Son drop table, que me permite eliminar una tabla. Él es el único que puedes tener como el beneficio de la duda, que era drop, se me puede olvidar. Pero como es el único extraño, fácilmente me voy a acordar que drop es para eliminar. Por otro lado, entonces tengo lo que sería el alter table, que me va a permitir entonces eliminar una tabla. Y también tengo lo que sería el rename table para eliminar una tabla. Estoy hablando de tablas principalmente. Acá también se habla de crear bases de datos, database, pero eso eran versiones más antiguas de lo que era Oracle. Actualmente Oracle no trabaja por bases de datos, sino que trabaja por instancias. Nos da una especie de área donde ya estoy dentro de una base de datos y lo único que yo puedo hacer es crear, eliminar y renombrar tablas. No puedo crear una base de datos como tal, o sea, puedo hacerlo, pero para eso necesito unos niveles más altos que todavía no los vamos a ver dentro de estas clases.
Entonces, ¿cómo es la sintaxis para crear, por ejemplo, una tabla? Yo tengo acá lo que sería create database y creo entonces una base de datos, y para crear una tabla sería create table y ponemos la sintaxis correspondiente. Vamos a hacer entonces un ejemplo. Acá tengo una sintaxis de cómo se crearía una tabla con todos los tipos de datos. Vamos a ver, create table, el nombre de la tabla, viene una columna que va a ser el nombre, por ejemplo. Imaginemos la tabla de una persona. Acá vendría entonces la columna que se llamaría nombre. El nombre, ¿qué tipo de dato sería? Sería, por ejemplo, un varchar 2 y le ponemos el tamaño. Y por defecto podemos dejar que haya algún valor. Después podemos agregar acá lo que serían las restricciones, podríamos agregar otros tipos de columnas, una confirmación, desactivada, activadas, etcétera. Tenemos muchas instrucciones que se pueden agregar acá, pero al menos nosotros vamos a hacer las primeras dos líneas para ir comprendiendo esto de forma práctica. Dígame. Varchar lo que hace es como que, o sea, el numerito que le pones a Varchar es como la cantidad de cuadritos que va. Exactamente, es como si usted tuviera una sopa de letras o si tuviera una casilla donde puede escribir cierta cantidad de letras y usted le dice, entonces va a ser un varchar de tamaño 10. O sea, el nombre máximo que usted puede ingresar va a ser de 10 caracteres. Ah, ok. Si pone más caracteres, esos caracteres se van a perder. Ya solamente va a tomar los primeros 10 que yo le dije y esos se almacenan y el resto se pierde. O sea, es para establecer el límite de Exacto, cosas que puedo crear. exacto. Puede hacerse en los números, se puede hacer con los textos, con las fechas no. ¿Ya? Pero se puede establecer un valor máximo. Solamente el máximo, no el mínimo. Por ahora. Después podemos poner reglas de ese estilo, pero son un poquito más avanzadas. Ya, reglas importantes que nosotros vamos a ver. Fíjense, miren, aquí ya tenemos una primera creación de una tabla. Tenemos crear la tabla que se llama alumnos y tenemos, por ejemplo, que tenemos un atributo que se llama número alumno con un valor numérico, perdón, el tipo de dato es numérico, tamaño 12. Y aquí se está agregando una restricción o un constraint que dice que le vamos a agregar un nombre a este constraint donde el número del alumno va a ser conocido como la primary key. ¿Ya? Vamos a crear esta tabla y la vamos a probar. Vamos a ir creándola entonces. Vamos a ir acá a la aplicación y voy a escribir entonces lo siguiente. Voy a cerrar eso que está ahí. Voy a agrandar un poquito el tamaño para que lo vean mejor. ¿Se ve bien o no? Entonces vamos a crear nuestra primera instrucción. Como yo les dije, voy a mover esto un poquito la pizarra. Ya, voy a entonces a escribir la primera tabla, nuestra primera creación de una tabla. Y generalmente, esto insisto, esto es un tema netamente personal porque yo ya me acostumbré a escribirlo de esta manera. Siempre es bueno tener una forma de trabajar que los códigos siempre tengan una estandarización para que se vea más ordenado, se lean mejor, etcétera. ¿Qué es lo que yo suelo hacer? Cada uno de los comandos que sea propio de SQL, yo lo suelo escribir con mayúscula. Entonces, el comando create, ahí sí, create, lo escribo todo con mayúsculas. Si se fijan acá, lo pinta de un color suave, como una especie de morado, púrpura, más o menos, ¿cierto? Y vamos a escribir la instrucción table, create table. ¿Qué es lo que me decía las instrucciones posteriormente? Me decía, mira, agrega el nombre de la tabla. La tabla se llama alumnos. Perfecto, entonces yo voy acá y si se fijan, acá ya está escrito con la estructura que yo les digo, con las palabras claves en mayúsculas y el nombre que no es un nombre que es propio de, o una estructura que no es propia de SQL, la voy a escribir con minúsculas. Entonces sería acá alumno o alumnos. Generalmente yo suelo escribir las cosas en singular. ¿Ya? No me gusta escribirlas en plural porque se entiende que van a estar ahí todos y para evitar casos de que uno escriba la tabla alumno, después la otra alumnos, se va a terminar confundiendo. Entonces la idea es siempre establecer reglas. Por ahora, como en la primera, si le ponen alumno o alumnos es indiferente. ¿Ya? Le vamos a poner alumnos. Fíjense muy bien lo que viene ahora. Se abren paréntesis. Fíjense acá, hay paréntesis que se abren acá y se cierran acá. Entonces, yo puedo escribir todo hacia el lado si quiero, pero lo común es hacer lo siguiente. Al final agregar punto y coma. Eso es muy importante agregar el punto y coma porque si no va a fallar esto. Vamos a dar acá Enter y generalmente va a quedar una tabulación creada.
ya para que no quede pegado a la orilla. Eso es más que nada un tema estético, pero hace que se entienda mucho mejor el código. Cuando usted da Enter, se les debiese agregar ese espacio. Vamos a agregar el campo. Acá el campo nos dice que era número alumno. No es un comando de SQL, así que lo escribo con minúscula. Entonces sería número alumno. Ahora, este tipo de datos sería un tipo number. Ahí sí, number. Fíjese, se pone de color verde porque lo reconoce que es un dato de tipo SQL. Ahora, a continuación, le voy a indicar que esto tiene que tener un máximo de tamaño. El tamaño máximo, esto es opcional acá, pero yo le voy a decir que el tamaño máximo para tener un valor de un número de un alumno va a ser de tamaño, por ejemplo, 10. Esto ya estaría listo para ser probado, pero no le estoy indicando que eso sea una clave primaria. Ya lo voy a probar ahora. Vamos a probar esta primera tabla. Hasta ahí. Voy a minimizar y voy a dar acá donde dice run. Si presiono el botón de run, lo que va a hacer es que va a ejecutar el comando y acá si es que hay algún problema o funciona bien, me lo va a indicar acá abajito. ¿Qué dice ahí? Tabla creada. O sea, si la tabla se creó es porque lo hicimos bien. Ahora, ¿dónde veo esta tabla? Ustedes van a ver que aquí aparece una lupita que dice find, o en este caso sería en español buscar o encontrar. Si la presionan, acá les va a salir mi esquema, que es lo que yo les dije, ahora que les permite trabajar en su esquema automáticamente. Y acá tengo una tabla que se llama alumno. Lo escribió en mayúscula acá y yo lo escribí en minúscula. Entonces me da lo mismo si lo escribo en mayúscula o minúscula porque al final acá Oracle hace lo que quiere. Entre comillas, para poner el nombre de la tabla. Si yo la presiono posteriormente, voy a encontrar que aquí está la columna de esa tabla, que sería entonces número-alumno, con todos los respectivos atributos. Me dice, esta tabla puede tener datos nulos, y yo le digo, sí. Esta tabla, ¿cuánto va a ser la precisión máxima que va a tener de tamaño? 10. Y acá aparece un concepto de un largo que es 22. Este valor no recuerdo exactamente lo que era, ¿ya? Pero el que me interesa en este momento es este 10 de acá, que me permite que solamente puedo ingresar un número de máximo de tamaño 10. O sea, no significa que puedo agregar el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 9. Ya no significa eso. Significa que yo voy a poder agregar un número que tenga, por ejemplo, máximo 10 caracteres, como este tamaño va a ser el máximo. Si agrego un carácter adicional ya me va a dar error. Ya solamente puede recibir 10 caracteres. Bueno, existe lo que se conoce entonces la definición de las primary key. Yo acá pudiese hacerlo de la siguiente manera. Primary key. Y automáticamente ahora diría que este campo es una clave primaria. Así se hacía antes. Ya generalmente se anotaba al lado. La recomendación actualmente es agregar un constraint, ¿ya? De la siguiente manera, como está acá. Vamos a agregar una coma y aquí abajito vamos a escribir lo siguiente, constraint, como está aquí. Entonces vamos a decir, mira, vamos a tener un constraint, esto lo voy a escribir con mayúscula, constraint, y el constraint va a decir que vamos a tener entonces un nombre de un constraint. Este nombre lo vamos a agregar nosotros de forma arbitraria. Por ejemplo, va a ser alu-pk. Acá le pusieron alu-, bueno, pongamos el mismo nombre ya. Alu número-pk. Pero esto lo que indica, ese nombre simplemente es para indicar esa restricción o ese constraint. Ya no es un nombre que yo lo vaya a utilizar en algún momento. Simplemente es para indicar que esa clave primaria se definió en ese punto. Ya por ahora ignoren un poquito ese nombre que se agrega ahí. Luego acá me dice que voy a agregar que un campo va a tener la clave primaria. Entonces aquí vamos a escribir primary. Primary. Ok, perdón, acá no va la coma, perdón. Esto es de la misma línea. De hecho, pudiese ir acá al lado sin ningún problema. Ahí sí. Ahora usted dirá, pero profe, prácticamente escribió lo mismo que antes. Sí, escribí prácticamente lo mismo. Tengo efectivamente la primary key definida de la misma manera. Pero ahora le estoy agregando un nombre para que quede claro que esa primary key se estableció con este constraint y después yo voy a poder ver esos nombres en alguna parte.
pero por ahora no los vamos a ver en ninguna, pero acostúmbrense a escribir siempre de esta manera la creación de las primary key. Así se las voy a pedir en la prueba, ¿ya? Entonces por eso acostúmbrense de esta manera. Incluso después vamos a ver un método un poquito más rebuscado, que va a ser como el definitivo, pero siempre acostúmbrense a agregar los constraints. Ya, acá tenemos nuestra primera tabla. Si yo le doy ahora run, ¿qué va a pasar? Si intento crear esta tabla, que ya creé una tabla con ese nombre, le doy run, acá me dice que hay un error, hora 955. El nombre ya está siendo usado por otro objeto que ya existe. Cuando me habla de un objeto, me está hablando de la tabla. Entonces me dice, mira, ya hay una tabla que se llama alumnos. Por lo tanto, no puedo crear otra tabla con el nombre alumnos porque esa puede tener datos, puede ser cualquier cosa y la puedo sobreescribir. Entonces, ¿qué puedo hacer para solucionar ese problema? Primero tendría que escribir acá arriba el comando para eliminar una tabla. ¿Con cuál comando se elimina una tabla? Drop Seleccionar borrar. table alumnos y punto y coma. Entonces, lo que estaría haciendo ahora es que cuando ejecute acá, me va a decir que primero la tabla se borra y posteriormente la tabla se crea. Entonces, cada vez que yo ejecute esto, va a funcionar sin problemas porque primero me va a eliminar una tabla y luego la va a crear. Entonces, yo puedo ir agregando y probando que la tabla se vaya creando correctamente en cada paso que vaya haciendo sin grandes inconvenientes. Porque aquí abajito me van apareciendo los mensajes de si se crea o no correctamente. ¿Se entendió? Perfecto, cuénteme. Antes de poner drop, ¿por qué salía que estaba con otra tabla si no había nada? Antes de poner ¿qué? Antes de eliminarla de arriba, ¿Acá? sí, si elimina eso, ¿por qué salía que estaba el nombre de la tabla estaba por otro objeto? Porque yo ya había dado antiguamente un run. Entonces, cuando ya di un run y ya había creado la tabla, ya está. Por ejemplo, ahora en este momento, la tabla está creada, ¿cierto? Nosotros fuimos al find en delante y vimos que existe una tabla alumnos. Si yo solo ejecuto esta parte del código, yo lo selecciono y le pongo run, acá me dice que la tabla ya existe. Que ese objeto existe porque ya hay una tabla que se llama alumnos. Entonces, si selecciono solo esa parte del código y le doy run, automáticamente me dice que ahora ya se eliminó y no existe ninguna tabla. Ahora, si vuelvo a ejecutar el drop table, me va a dar un error también. ¿Cuál error me va a dar? Me va a dar el error de que no existe ninguna tabla con ese elemento. O sea, es un error que, entre comillas, me da lo mismo que suceda, porque si no existe, no borra nada. Pero a diferencia del caso de acá, que cuando creo una tabla que ya existe, ese proceso no se puede hacer. En este error puedo, entre comillas, omitirlo. ¿Se va entendiendo? ¿Sí? Perfecto. Vamos a agregarle un nuevo atributo entonces a nuestra tabla. Hemos definido lo que sería la primary key. Ahora vamos a definir lo que sería entonces acá. ¿Qué datos se está agregando? ¿Ven alguna diferencia o no? El nombre. Entonces agréguenlo. Copien y peguen tal cual lo que está ahí. ¿Qué sería? Tendría que poner una coma al final de primary key y poner nombre, varchar 2, 30 y ahí aparece una nueva palabra que es la que está indicándose la flecha. Todas las palabras que tengan el concepto not null significa que son datos que son obligatorios. Yo no voy a poder crear una persona sin que yo le indique el nombre. Si yo lo dejo ese dato como not null, efectivamente, perdón, si lo dejo sin ese valor, por defecto puede ser nulo. Entonces podría crear cosas y crear puros campos vacíos. Y no tendría mucho sentido en realidad permitir eso en una base de datos. ¿No puede poner el drop table? ¿No puedes eliminar el drop table? No. Como por ahora estamos trabajando siempre con esto, cada vez que vamos a presionar Run y vamos a estar modificando esta tabla, es recomendado que mantengan ese drop table siempre para que se elimine la tabla creada y podamos crear la nueva y sobreescribirla. Porque si no, de otro modo no lo podemos hacer. ¿Ya? Entonces acá ponemos una coma y escribimos que el nombre, y acá yo les recomiendo siempre dejar las cosas, por ejemplo, a la misma altura. Cuando yo escriba bar chart, no es tan recomendable dejarlo acá. Y esto es un tema estético que a mí particularmente me gusta.
Yo lo hago de esa manera y espero que siempre mis alumnos lo traten de replicar para que se vea ordenado. Insisto, no es obligatorio, pero son mis mañas, por así decirlo. Entonces acá, ¿qué es lo que les recomiendo? Les recomiendo que presionen la tecla Tab, ¿ya? ¿Y qué es lo que va a hacer esto? Es que va a generar que esto quede los dos a la misma altura. Y se va a ver mucho más ordenado, a mi parecer. Entonces voy a ver todos los tipos de datos en una filita y todos los nombres de los atributos en otra filita. Y así yo veo claramente atributo, dato. ¿Ya? Puede ser que no les parezca muy cómodo, pero es lo que siento que se ve mejor. Y los temas no corresponden al examen. ¿No? Porque usted tiene que hacer el código, lo importante es que funcione. Pero si se ve parejo, le parece subirnos unos puntos. ¿No? Lo primero que tiene que preocuparse es que le funcione, más allá que se vea parejo o no, porque si no funciona, no va a tener ningún punto. Pero si se ejecuta y me da error, se está ejecutando. Me está dando error, pero se está ejecutando. Entonces no se está ejecutando, se le da error. Pero se está ejecutando. Es que no se ejecuta si da error, porque ese es el tema. Pero el error se ejecutó. Pero es que no se ejecutó el código, que es lo que me interesa. Entonces, Acá lo que pasa es que esto no es como programación como tal. En programación usted puede programar algo y puede compilar, ejecutar y en algún punto caerse el programa porque está mal programado en ese punto. Acá o está bien hecho o está mal hecho. No hay un punto intermediario. No como que quedó el código más o menos. O lo hacen bien o lo hacen o mal. sea que si una cosita no funciona, Está todo mal automáticamente. automáticamente. Acá es como el trabajo. Yo le pido un trabajo, necesito que me cree tal cosa, lo hizo bien, le pago, no lo hizo bien, no le pago porque no es lo que le estoy pidiendo. Aquí es así. Y si de pura casualidad funciona, pero no funciona como debería funcionar. Está malo porque no funciona realmente, no va a funcionar, no va a tener esos puntos intermedios. No necesariamente así, por ejemplo, lo que sí es, efectivamente, hay una escala, no hay una escala, hay una, ¿cómo se llama? No es escala de apreciación, tiene otro nombre, pero el tema es que está bueno o está malo. No, tampoco es rúbrica, tiene otro nombre de tema. O está bueno o está malo. Entonces, por ejemplo, yo le pido, crea la tabla correctamente, las creo bien, sí, las creo mal, no. Entonces, ¿tiene o no tiene el puntaje correspondiente a crear la tabla? Por ejemplo, ¿inserta o no inserta datos? Por ejemplo, las tablas las creo mal, no creo las tablas que yo le pedía, pero sí creo tablas con otros campos, con otro atributo, están malas las tablas creadas. Pero después inserta datos y los datos se insertan correctamente, a pesar de que la tabla esté mal, entre comillas, creada, porque no es lo que yo le pedía, pero logra insertar datos, estaría bien. Entonces va a tener no necesariamente un 1, sino que puede tener un 1-2 por haber insertado bien la tabla. Entonces va a ir jugando ahí con los puntajes según cumple o no cumple con cada punto. Ya no es tan radical la prueba. Ya, acá entonces ahora estoy agregando un nuevo campo, que este campo dice que es not null. ¿Se acuerdan que en delante yo les mostré acá y decía que el campo era nullable, que dice acá, y decía yes la primera vez? Cuando yo le agregué que este campo era primary key, por defecto una primary key no puede ser nula. Entonces esto cambió automáticamente este valor. Vamos a probar esto y voy a poner acá, voy a hacerlo sin el not null. Lo voy a dejar ahí. Si ejecuto este código, voy a ver mi tabla sin el not null. Van a ver que ahora me dice que este campo puede ser nulo. Dice que sí, o sea, puedo agregar una persona, un alumno, sin nombre y no va a haber ningún problema. Pero, si yo ahora le pongo que es not null y le doy en run, puedo ahora verificar que claramente cuando yo agregue un alumno, no puede ser nulo. Ya, o sea, sí o sí ese alumno tiene que tener un nombre. De máximo, 30. Dígame. No necesariamente. Porque usted de repente cuando llena un formulario, le pide, por ejemplo, de una red social o de cualquier cosa, le pide ingresa tus datos. Hay datos que se los pide obligatoriamente, el nombre, el correo, etcétera. Pero por ejemplo hay datos que a veces son opcionales. Por ejemplo, la dirección a veces es opcional, o no sé, el número de la casa. Son datos que a veces alguien no los quiere dar y la página los pide, pero si uno no se los quiere dar, no lo agrega. Y la base de datos se insertan igual. ¿Ya? Entonces hay datos que sí pueden ser nulos y hay datos que no van a poder ser nulos. ¿Se está entendiendo hasta acá? Perfecto. ¿Qué otro tipo de datos tenemos? Estamos viendo la primary key, estamos viendo los datos de tipo que no pueden ser nulos y también vamos a ver que hay datos de tipo único. Entonces, si yo quiero que un dato sea único, voy a tener que escribir lo siguiente.
voy a definir una nueva variable que se va a llamar. ¿Cómo se llama la nueva variable que estoy creando? Constraint, que dice ahí correo. Y ahí entre paréntesis se pone que el correo es único. Perfecto, entonces agrega la palabra única. Y ahora, cualquier persona, ¿se han visto que de repente ustedes intentan agregar su correo en alguna página que ya están registrados y ponen su correo y le aparece un mensaje en rojo que dice, este correo ya está registrado? Porque esa base de datos tiene justamente una palabra que dice única y no puedo tener otra vez el mismo correo. Y eso, por mucho que yo intente escribirlo, le dé guardar 1000 veces, las 1000 veces me va a decir error y no se puede. ¿Ya? Eso ya lo gestiona la base de datos. Entonces acá vamos a tener lo siguiente. Vamos a probar si esto funciona. Fíjense, voy a tener acá lo que sería constraint. Vamos a tener alu ¿cómo era? core-uk. Generalmente se pone así el concepto, o sea, correrno del alumno va a ser único. Y aquí le vamos a dar que es unique y entre paréntesis el correo. Si ejecuto esto y le doy run, me dice que la tabla se borró, pero tengo un problema acá. Me dice que el identificador correo no es válido. ¿Qué faltará acá? ¿Quién me podría decir qué es lo que me está faltando aquí? Como establecerla, Me falta establecer el dato correo. ¿Dónde lo establezco? no sé, abajo del nombre, por ejemplo. Abajo del nombre, perfecto. Entonces acá vamos a crear lo que sería correo. Vamos a poner los tabuladores y vamos a poner que el correo va a ser un tipo de dato varchar2. ¿Cuánto puede medir un correo más o menos? 40, 30. Bueno, hay correos que de repente algunas personas tienen un correo bien extenso, así que vamos a poner unos 100 caracteres, ¿ya? Ok. Vamos a poner que el correo va a ser... no, simplemente así. Si yo lo dejo de esta manera, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Puede ser nulo? Sí. Pero ¿cuántos nulos van a poder ser? No sé, 3. ¿Cuántos nulos ¿Cuántas personas van a poder dejar su correo como nulo si no lo dejo escrito esto? ¿Infinitos? ¿Todos? Y la respuesta es que solamente una persona va a poder tener el correo sin nada. Y eso me decís, ¿por qué? Porque abajo dice que los correos son únicos. Entonces, si ya hay un espacio que sea null o vacío, entonces solamente una persona puede tener un correo vacío. ¿Ya? Lo correcto en realidad no sería dejar esto así, sino que sería correcto ponerle un not null, porque se supone que nadie pudiese agregarse acá a la página sin un correo. Pero si lo dejan así, les va a pasar lo que les expliqué recién. ¿Ya? Que una persona solamente va a poder tener el correo vacío. Ahora, si ejecuto esto, doy run, me dice que... aquí quedé arriba, tengo que seleccionar acá. Nuevamente, estamos en run. Me dice que la tabla se borró y ahora la tabla se creó correctamente. ¿Le funcionó? Yo les dije recién que esto que está acá arriba, generalmente yo no lo voy a hacer de esta manera. Yo lo voy a hacer de la siguiente manera. Voy a cortar este constraint de acá arriba. Y a mí me gusta que se vea así. Todos los constraints al final de la tabla. Entonces voy a agregar mi constraint acá. Y le voy a agregar lo siguiente. Entre paréntesis, ¿quién es la primary key de la tabla? ¿Cómo se llama mi primary key? Número _alumno. Y va a ser prácticamente igual como lo hicimos con el unique. Esta va a ser la forma que yo voy a esperar que ustedes me respondan la base de datos en la evaluación. Pucha, justo aquí no tengo como... Ahí. ¿Ya? De esta manera entonces yo esperaría que llegaran su base de datos cuando ustedes la estén creando. Nombre de los atributos, todos de forma independiente y después todas las restricciones abajo. ¿Se entiende? Una estructura que hay que respetar simplemente. Al final lo único que hago es rellenar. Relleno con los campos que quiero y el tamaño que quiero que tenga ese dato. La cosa es que no pase tan así. Es una cosa que ya sepan escribir correctamente y que no cometan los errores de sintaxis, que es lo típico que pasa cuando están aprendiendo a programar, aprendiendo a crear bases de datos, errores de sintaxis. Fíjense en un detalle muy importante.
Acá, yo les dije, esto se puede escribir todo hacia el lado. Esto, ustedes ubican lo que es un vector, ¿cierto? Ya han trabajado con el concepto de vectores, ¿o no? No. Un vector es, por ejemplo, ¿cómo que no? ¿Cómo que? Un vector es lo siguiente. Ustedes cuando estuvieron en matemáticas, a ustedes les enseñaron los vectores en la media. Ah, sí. Ah, sí. Una flecha. Ya, correcto. Un vector es una flecha, ¿cierto? Está muy bien eso. Pero un vector, para poder escribirlo y poder representarlo, se escribe de la siguiente manera. Se agrega un paréntesis y se agregan los valores. Por ejemplo, el vector en la posición x, y, z sería 1,2,3. Eso es un vector, ¿cierto? En física y en matemáticas se escriben de esa manera, ¿cierto? Ahora, si se fijan acá, prácticamente yo tengo un vector acá, pero para crear la base de datos. Si se fijan, van agregando coma, 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 coma. Pero el último elemento nunca debe llevar una coma. ¿Ya? Eso tienen que tenerlo muy claro, porque si le agregan la coma, van a tener un error que les va a costar un mundo encontrar, porque van a ver que está todo bien escrito y acá les va a aparecer que hay un hora, que hay un identificador no válido. ¿Y cuál es el identificador no válido? Simplemente que tenga una coma en un lugar que no corresponde. ¿Ya? Y eso les va a traer un dolor de cabeza bastante grande. Así que, primer error que suelen cometer mucho, porque ya lo he visto en años de enseñar esto, que agregan siempre una coma al final. Se acostumbran a que al final escriben algo, coma. Pero el último nunca tiene que llevar la coma. Y obviamente, si les pasa al contrario, agregan algún elemento y no le agregan la coma por algún motivo, acá al menos esto acusa, muestra ahí una línea que hay un error, ¿cierto? Se ve de color rojo. Y si ejecuto acá, me da otro código de error. Me dice que la tabla, perdón, vamos a ejecutar de nuevo. Me dice que la tabla o la vista no existe. Bueno, es que aquí me está tomando de acá. Ahora sí. Me dice que, lo intenta borrar y ya no existe porque ya lo borró en un momento y la tabla nunca se volvió a crear. Entonces aquí me dice, para más detalles de ver ese error, anda a ese lugar. Porque estás cometiendo un error. No me dice cuál es el error, pero aquí veo que efectivamente, ¿qué me falta? La coma. ¿Se va entendiendo hasta ahí? Perfecto. Ahora, ¿qué otra opción tenemos? ¿Qué otro constraint? Son solamente 3 constraints los que vamos a usar en mayor cantidad, que sería el de la primary key, el del dato único y el de la primary key, dato único y el de la clave foránea, ¿cierto? Entonces, para trabajar con la clave foránea, aquí abajito sale justamente, y fíjense cómo se escribe foreign key, porque algunas veces escriben las letras, la I con la G al revés, escriben foreign key, ya, o a veces escriben foreign y agregan la ING, ya, y no IGN, a todos lo enreda. Yo de repente también lo escribo mal por costumbre. Uno está acostumbrado a escribir en inglés siempre las terminaciones en ING. Y eso también enreda bastante. Es lo que pasa a veces con el lent. No sé si les pasa en Python que cuando escriben lent, escriben GTH y están acostumbrados a veces a escribir GHT. Son a veces algunas complicaciones que hay con ese tipo de letras en palabras en inglés. Así que fíjense bien cómo se escriben y escríbanlas siempre con calma para que se aseguren que esté bien. De todas maneras, si la escriben mal, no se les va a pintar de color. Así que el primer indicador para saber que lo hicimos bien es que se pinte del color correcto. Ya todas las palabras que sean claves dentro de Oracle se pintan de un determinado color. Ahora, vamos a hacer lo siguiente. Acá me dice que yo voy a agregar una foreign key, ahí la están viendo, ¿cierto? Y esta foreign key se está asociando ¿con qué cosa? Esto hay que respetar algo acá. Acá. Hay que respetar lo siguiente. Me dice que hay un constraint de una relación entre la tabla alumno con una tabla llamada carrera. ¿Ya? Y se va a crear entonces la foreign key. Yo voy a tener entonces una foreign key que se va a asociar con la carrera ID. O sea, tengo que definir ese atributo dentro de mi tabla y voy a tener la referencia hacia la tabla carrera llamada carrera ID. Le voy a dar unos tips muy importantes para que esto funcione. Si yo voy a hacer una foreign key hacia una tabla, esa tabla tiene que estar creada primero que mi tabla. Si yo estoy creando una referencia desde alumno hacia carrera, la tabla que tiene que estar creada primero se llama carrera. Si yo lo hago al revés, primero creo alumno, hago la referencia y luego creo la carrera,
me va a dar error y no va a permitir trabajar. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Acá arriba, antes de nuestra tabla alumnos, vamos a crear una tabla llamada carrera. Entonces vamos a escribir create table. No estoy escribiendo mal, parece. Que no veo de lado, de un minuto. Ahí sí. Es que una tabla más chiquitita. Entonces vamos a poner create table carrera. Y abrimos los paréntesis y acuérdense al final de agregar punto y coma, porque si no agregan el punto y coma, cuando le dan run, a veces el código se corta por no encontrar el punto y coma. ¿Qué vamos a tener acá? Vamos a tener nuestra tabla que se va a llamar código carrera. Entonces vamos a poner code-car. Así se va a llamar. Ustedes le pueden poner el nombre que quieren, pero yo le voy a poner de esa manera. Ahí va, para que queden todos en la misma línea, entonces fíjense, le puse un par de tabular y quede en esa posición. Entonces, el código de carrera, ¿qué tipo de dato va a ser? No sé, alfanumérico. Alfanumérico, varchar, o también le podemos poner, por decisión propia por ahora, porque en nuestra tabla le podemos poner que sea de dato tipo numérico, que es mucho más fácil de trabajar. Así que le vamos a poner un number de tamaño 10, acá le vamos a decir, y vamos a poner coma. Entonces acá vamos a tener que este número va a ser nuestra clave primaria. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer para que él sea la clave primaria? Ponerle primary key, pero recuerden que nosotros dijimos que no lo íbamos a hacer así. Por regla de curso, se va a tener que crear con un constraint. Después quizás empresarialmente pueden hacerlo como quieran, pero por ahora quiero que se acostumbren a la forma larga, ¿ya? Y la forma de mejor estructura que hay para que esto se quede lo más estructurado posible. Dígame. Otra vez para crear todo. Esto significa que estoy agregando una restricción adicional a las que no agregué acá arriba. Una restricción. Correcto, eso significa constraint, con el concepto como restricción. Entonces le estoy agregando una restricción a la variable número de alumno y le estoy indicando que sea una primary key, porque arriba no lo hice. O sea, si lo hago arriba, después abajo no lo tuviera que hacer. Ya, lo puedo hacer arriba o abajo, pero nos vamos a acostumbrar a usar esto porque así después nos vamos a acostumbrar a trabajar correctamente con las foreign key. Después, cuando ustedes no quieran trabajar con las foreign key, pueden, o sea, perdón, cuando ya no quieran trabajar con este tipo de cosas, lo pueden borrar, pero ya se van a ver acostumbrados a crear los constraints para las foreign key. Ese es mi objetivo en realidad. Por eso se los pido crear de esta manera, más estructurada. Ya, continúa acá entonces, para avanzar. Entonces acá voy a poner que la carrera tiene que tener también un nombre, y esto va a ser entonces un varchar 2 de tamaño 30, por ejemplo, y esto va a ser not null. Vamos a poner coma y aquí vamos a agregar nuestro constraint. Fíjense, lo pintó morado, así que lo escribí bien. Y ahora se va a llamar, por ejemplo, acá nosotros le pusimos alu-número-pk. Así que acá yo le voy a poner car o codcar, código carrera, entonces, -pk, o sea, código carrera primary key. Y aquí le escribimos primary key. Y acá le ponemos entonces entre paréntesis que cuál de los atributos que yo estoy definiendo va a ser mi primary key. Ya, esto por defecto no va a reconocer que el primero es la primary key. Yo lo tengo que indicar siempre. Dale con poner control C para guardar siempre. Ya. ¿Hasta ahí queda claro la tabla que creamos, tabla carrera? Creamos entonces una tabla carrera, la cual tiene su código, su nombre y su atributo clave es el código de carga. Dígame. ¿Cuál de los dos entonces pega el primero o el segundo? ¿O son los dos iguales en país? ¿En cuál? El code car PK y el otro. ¿Este de acá? ¿Y este de acá? ¿Cuál de los dos el O sea, porque ahí Lo que pasa, esto que está acá arriba, yo estoy definiendo el tipo de dato que es. Y solamente definí el tipo de dato. Yo le estoy agregando a este mismo elemento, posteriormente, una restricción. Y esa restricción es indicarle que el mismo es una primary key. O sea, sería una especie como de alterar la tabla dentro de la misma tabla. ¿Ya? Es como para decirle, mira, acá arriba no lo indiqué, entonces lo especifico acá abajito. Que tú vas a hacer la primary key. Pero son el mismo código, son exactamente lo mismo. Acá, esto que está acá es para tener un nombre propio para la restricción, porque las restricciones quedan almacenadas en algún punto.
Entonces esto es simplemente un índice. Ya es como un ID, por así decirlo. Esto no lo voy a utilizar nunca dentro del código, pero sí lo puedo ver después visualmente en algunas partes de mi aplicación. Que por ahora ignoren esta parte de ese nombre. ¿Ya? Sí. Pero ese también tiene que ser único. Dígame. En la tabla, ¿nosotros cómo lo veríamos? O sea, veríamos podcast escrito en la parte de arriba. Los atributos que nosotros vamos a ver son solamente el código de la carrera y el nombre. No vamos a ver ningún otro atributo más cuando ejecutemos esta tabla. Ahora, para eliminar las tablas, si yo creo... acá vamos a agregar lo que sería la foreign key, ¿cierto? Entonces era coma y vamos a agregar constraint y vamos a escribir acá alu. Esta es la tabla que yo estoy uniendo. Estoy en la tabla alu. ¿Con qué tabla la voy a unir? Con la tabla carrera. ¿Y esto cómo lo voy a unir? Con una FK. Y la foreign key, en este caso, perdón, y la relación se llama, aquí lo escribí mal, fíjense, escribí cositrain, Tiene 0. ahí sí. Y aquí vamos a escribir entonces lo que sería ¿es con A o con E? Por Fore IGN, ya, IGN, no ING, recuerden, IGN, acá la palabra key. Y acá, entre paréntesis, le vamos a decir, mira, ¿cuál de todos estos campos que yo tengo acá va a ser el match con la tabla de carrera? no hay carrera. No hay carrera. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Crear un código adicional, el cual, ojo con este detalle, fíjense muy bien. El código que yo creé tiene que tener exactamente el mismo tipo de dato. Si no tienen el mismo tipo de dato, esto va a fallar. Entonces, aquí voy a crear, por comodidad ahora, el mismo nombre. Va a ser code-car. ¿Ya? Y vamos a definir que esto va a ser de tipo number, de tamaño 10. Y acá le vamos a definir que todos los alumnos tienen que tener asociada una carrera. Por lo tanto, este valor, ¿qué debería ser? No debería ser nulo. Entonces aquí le vamos a poner un not null. Entonces todos los alumnos van a pertenecer a una carrera. Ahora la pregunta es, ¿cuál de estos datos yo voy a establecer para hacer la foreign key con la tabla carrera? Code-car, o sea, el código de la carrera. Y lo pegamos ahí. Pero aquí, ¿me queda claro con qué tabla estoy haciendo la unión? No queda claro. Por lo tanto, hay que agregar la referencia. Y acá agregamos references. Escribí references. ¿Qué escribí? Ahí sí, references. Ahí sí. Es con S. Ya, ojo con ese detalle. Es references. Con S. Si le agregan sin S, va a fallar. Tiene más sentido que sea sin S porque es como referencia y no referencia. Pero bueno, detalles. ¿Ya? Entonces, references con S. Y vamos a agregar entre paréntesis el nombre de la tabla a la cual estamos haciendo la referencia. Y por defecto va a asociarlo con la PK de esa tabla. ¿Cómo se llama la tabla que nosotros tenemos? Carrera. Ahí estaría. Entonces, acabo de hacer una unión de la tabla alumno con la tabla carrera con esta instrucción. Si vemos acá entonces nuestro código, acá por ejemplo, me falta algo. El ID. Entonces los paréntesis que yo agregué están mal. ¿Ya? ¿A dónde los tenía que agregar yo? Acá no va de esta manera. Por defecto no lo hace, sino que yo le tengo que decir, mira, en la tabla carrera te tienes que asociar con el atributo de la tabla carrera que se llama code car. Y de esa manera ahora queda asociado que la carrera, perdón, queda asociado que el código de carrera que yo tengo en mi tabla va a estar asociado a un valor que exista en una tabla llamada carrera con el código codecar. Si ese código existe en esta tabla, yo lo puedo agregar acá. Si no existe, no lo puedo agregar acá y me va a dar un error cuando inserte el dato. Me va a decir que esa carrera posiblemente no existe. Entonces no puedo crear alumnos y que las carreras no existan. ¿Ya?
Exactamente, no pueden haber alumnos sin carrera. Ahora, fíjense un detalle muy importante. Yo acá tenía antes lo que era el drop de la tabla alumnos. Pero ahora yo le dije, primero tengo que crear la tabla carrera. Entonces si creé primero la tabla carrera, acá arriba debería haber primero un drop table carrera. Sería lo lógico, ¿cierto? Pero en realidad hay un pequeño problema. Yo no puedo borrar una tabla la cual se estén referenciando a ella. Entonces, por ejemplo, acá, la carrera la puedo borrar si es que está asociada con la tabla alumno. No la puedo borrar. Por lo tanto, ¿qué debo hacer? Debo ahora hacerlo al revés. Cuando yo creaba, primero tenía que existir la carrera para asociarla con el alumno. Pero cuando yo la borro, tengo que borrar primero la que estaba asociada y luego la que no tiene asociación con nadie. O sea, primero borro la tabla alumnos y luego borro la tabla carrera para que no haya ningún problema. Ya, esas son pequeñas mañas que hay que tener cuidado cuando estamos trabajando. Ustedes cuando me envían sus códigos tienen que venir la limpieza de todas las tablas, o sea, todos los drops en orden y luego la creación de todas las tablas. Para que así cuando yo presione Run se eliminen todas las tablas si es que existen por algún motivo y cuando ejecute de ahí para abajo todo se tiene que crear sin ningún inconveniente. Si bien yo puedo ir seleccionando código, como lo muestro acá, y presionar Run y se va a crear ese segmento del código, no es correcto que cuando yo ahora, que yo vaya haciendo parte por parte, sino la idea es que esto yo lo tomo, porque supone que esto yo lo voy a mandar a una base de datos. Yo lo voy a pescar el código, lo voy a poner, lo voy a ejecutar y se va a cargar toda la base de datos. Entonces ahora, si yo le doy acá en Run, me tiene que aparecer, por ejemplo, la tabla primero no existe, la segunda me dice que, bueno, si hay un error y me dice que se eliminó la segunda, se creó la segunda y se eliminó la última. Entonces cuando yo revise sus pruebas, yo generalmente voy a hacer Run 2 veces, porque la primera va a dar errores. Cuando ya ejecuto la segunda vez, no debiese haber ningún error, sino que se elimina, se crea y se crea. Si ustedes al hacer Run 2 veces, cuando me vayan a enviar sus pruebas, les funciona sin ningún error, quédense tranquilos que probablemente van a estar todos bien. Díganlo. No. Vale.